Bueno, 10 minutos de las 11 de la mañana que han pasado. ¿Cuánta humedad, no? Calor. No siento el calor, humedad, pesado, ¿no? Humedad, pesado, sí, inestable para el resto de la jornada, lo veníamos diciendo, y mucho calor, sobre todo cuando uno agarra la boleta de la luz, la boleta del gas, y decís un nuevo aumento. Lo hablábamos la semana pasada cuando nos enteramos del casi 8% del aumento de la luz. ¿Cómo actuamos frente a estas circunstancias? La Defensoría del Pueblo ha representado una gran ayuda frente al reclamar lo que nos corresponde, y lo que no corresponde, actuar por las vías que correspondan para lograr una solución, una mediación. Pero en el Estado, ¿no? O en el caso de Córdoba, que es una de las energías más caras del país, como siempre decimos, ¿qué hacemos al respecto? Bueno, un año que ha sido con mucho trabajo para la Defensoría, con muchas causas, con muchas situaciones para intentar mejorar la vida de la gente. Ismael Rins, gracias por venir, defensor del pueblo. Hola, Ismael. ¿Qué año, no? Es un año difícil. ¿Cuánto, no? Mirá, este tema, para meternos de lleno en lo que nos convoca esta introducción muy acertada que hizo Paula, tiene que ver con un aumento de la boleta de luz ahora. Nosotros como Defensoría, vinculado puntualmente al tema del aumento, no tenemos mucho para hacer en el digamos, en el posterior, una vez ocurrido el aumento. Sí, claro que hemos hecho previamente en cada una de las audiencias públicas que son obligatorias previas al aumento. Conjuntamente con la Defensoría de Córdoba hemos hecho oír nuestra voz, por supuesto, a la que han hecho caso omiso, porque evidentemente el aumento después se impone. Pero en la audiencia que ocurrió en octubre, ya lo veníamos diciendo, pero aprovechamos la oportunidad de la audiencia para pedir a EPEC que normalice la cuestión de la medición y que normalice la entrega de boletas. ¿Qué es normalizar la medición? Normalizar la medición es que trate de que no haya inconvenientes con los vecinos que llegan muchas veces consumos exagerados. Pero también solicitamos algo que era muy importante y que se trata del cumplimiento de la ley. Normalizar la facturación significa que no te lleguen dos facturas juntas con un periodo de vencimiento menor a 30 días. Porque eso está fuera del marco normativo de la Ley de Defensa del Consumidor cuando habla de los servicios públicos domiciliarios. Creo que estas cuestiones, y por supuesto, hicimos en octubre una oposición férrea a que se aumente el costo de la energía eléctrica. Y en diciembre, que fue la audiencia el 6 de diciembre, previo a la asunción del presidente, que a la postre congeló la tarifa de la energía eléctrica mayorista, también nos opusimos diciendo que la aplicación de esta fórmula polinómica que de alguna manera legitima y da un marco legal a los aumentos, no se podía aplicar o no se debía aplicar en función de que el Estado tiene que garantizar el acceso a los servicios públicos y había mucha gente que ya no podía soportar otro aumento, veníamos de aumento en aumento. Un poco lo que pasó después, en reflejo en La Nación, que congela las tarifas, habíamos pedido esto, pero bueno, tampoco fuimos escuchados y se volvió a aumentar. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que las empresas de servicios tienen que tener un esquema de costos que le permita garantizar el servicio, ¿no? Pero esta readecuación de las tarifas no puede, para nuestra visión, y así lo manifestamos, moverse por encima de lo que se mueven los salarios de los trabajadores. Y pedimos que se vaya a un sistema de aumentos acorde al sistema de paritaria de los trabajadores, porque pensamos que debe ser así. Este principio jurídico viejo del solvente de repet, que pague y después reclame, ¿cuánto en contra juega? Porque a vos te llega una boleta inconmensurable en precio y vos tenés que abonarla y después hacer el reclamo, pero mientras tanto sí, ya pagaste. Bueno, pero no funciona, porque nosotros tenemos el ERCEP, que es el ente regulador. Lo que nosotros hacemos cuando alguna persona, el ente que tiene que llevar adelante esta situación es el ERCEP, que está ubicado en la terminal de ómnibus en nuestra ciudad. Ahí muchas veces acompañamos, le indicamos a la persona cómo hacer el reclamo en el ERCEP y se suspende el pago por un plazo hasta que se controle el medidor, se hace el control apropiado de parte de la empresa. Lo que nosotros estamos pidiendo también que el control tenga una auditoría externa, porque si quien controla es la misma empresa de la que te quejas, por ahí... Sí, tendenciosamente... Yo no digo que haga las cosas mal, ni dudo de ello, pero creo que también es importante
para la seguridad de ellos, tener una situación de control en ese control que hacen sobre los medidores. ¿Hay desde la Defensoría algún tipo de estudio, relevamiento o explicación por qué Córdoba tiene la energía una de las más caras del país? ¿Y cuáles son los arreglos? Haber estado, bueno, particularmente no se pueden llegar a los acuerdos, me imagino, pero ¿hay algún tipo de estudio? Hay un estudio, ¿no? mira, de la Defensoría no, pero nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto ha publicado un estudio de cuáles son los costos y por qué tenemos la energía más, o una de las energías más caras de todo el país, porque también hay fluctuaciones, una provincia varía un poco y pasa primero por un tiempo, digamos, un ranking muy, digamos, lábil a veces, pero creo que, digamos, ese estudio es muy abarcativo y muy concreto y da una explicación muy interesante del costo de la energía en la provincia de Córdoba, y me parece que lo hace sin ninguna intencionalidad. Me parece que entre todos tenemos que trabajar para mejorar un poco este servicio del cual, digamos, la mayoría de los vecinos nos valemos, los vecinos y vecinas de Río Cuarto nos valemos, porque el servicio de gas, por ejemplo, el de gas natural no tiene el alcance que tiene la red de energía eléctrica, ¿no? Entonces creo... Y aparte hubo como una mutación, una variación, o una volcada del consumo del gas a lo eléctrico, ¿puede ser en algún punto? Y mira... con el tema de la calefacción, por ejemplo. Sí, mira, hay alguna variación, pero eso es estacional, más que todo. No es que la gente empezó a utilizar un mix, y te diría que a bajar la calefacción, lo que nosotros vemos es que la gente deja de usar el servicio de calefacción o lo restringe un poco. Nosotros hemos tenido gente que en el invierno nos ha manifestado, nosotros no podemos dar cuenta, pero nos ha manifestado, miren, nosotros pasamos frío, entonces no vemos que hayan suplantado el servicio de calefacción de gas al de energía eléctrica. Restringido todo, en definitiva. Claro, porque muchas veces nos encontramos con este recurso de contestación. Por ejemplo, decir, y bueno, usó el caloventor, por eso gastó mucha energía, o usó... Y nos han tocado un reclamo puntualmente, me acuerdo en Bada Norte, un vecino que pagaba 180 pesos y un vecino solo que vive, Miguel, en una pequeña casa ahí sobre Isabel la Católica, y de pronto le empezó a llegar 18, 19, 23... 1.000 pesos. Claro, entonces se llegó a la Defensoría y bueno, hicieron toda una serie y había un error. Entonces hay errores, esto no es que no haya ningún error. Hay errores. ¿Y qué pasa cuando ustedes van y reclaman en ese tipo de errores tan groseros? ¿Qué pasa? ¿Hay una remediación? ¿Hay un reconocimiento por parte del ERCEP? ¿Quién actúa ahí? Bueno, el ERCEP nos ayuda muchas veces en llevar adelante y gestionar los reclamos. Y bueno, EPEC nos atiende como entidad reclamada. Ahí nosotros enviamos nota conjuntamente con el ERCEP, vamos llevando adelante el reclamo del vecino para que por lo menos le revise el medidor y tenga una respuesta, porque muchas veces lo que pasa es que el vecino va, se sienta y le dicen, no, bueno, hay que hacer un plan de pago. Claro, porque te ayudan pero a pagar, ¿no? Claro, no pero no es si porque sean malos los empleados ni nada, al contrario, siempre hay una gran predisposición del empleado a ayudarte, como decís vos, Emiliano, a pagar, a generar el plan de pago. En esto son muy flexibles, pero a la gente ya no puede en ningún contexto, en algunos casos puntuales, ya no puede en ningún contexto, cuando hay un plan de pago, pagar sumas que se escapan ya de su nivel salarial. Pero hay reconocimiento de la emisión errónea de boleta, una compensación. No, hay casos que sí, hay casos muy puntuales que se han dejado sin efecto las facturas por errores. Claro. Te pregunto en lo personal, no te voy a pedir ninguna definición política, ni mucho menos, no te corresponde. ¿Cuánto has cambiado vos como defensor del pueblo a cuando no lo eras? En términos de esto del reclamo de la gente, por ahí ver realidades. ¿Cómo ha sido un poco esa cuestión? Sí, por supuesto que uno tiene una vivencia mucho más intensa en cuanto a esto del reclamo. Yo
lo vivo de manera natural también porque vengo de una profesión donde uno escucha muchos reclamos y de una rama de la profesión que tiene que ver con el derecho laboral, donde siempre también, por esas circunstancias de la vida, me tocó estar dentro de lo que el derecho concibe como la parte más débil de la relación, que son los trabajadores. Entonces esto es un poco una praxis, no te voy a decir igual de ninguna manera, pero tiene parecido. Claro, te cambia porque te atraviesan un montón de situaciones donde uno todo el día desafía los límites de su sensibilidad y los límites de sus posibilidades. Entonces, a mí me hizo ver que muchas veces la dimensión de la problemática es la dimensión que el vecino le da el problema y no la dimensión que el Estado muchas veces quiere hacer ver que tiene el problema. Esto, para mí, creo que fue el mayor aprendizaje, entender que ese problema no es ni pequeño ni grande, sino que tiene la dimensión que el que lo trae le da. Entonces puede ser un problema que para alguien lo puede valorar como pequeño, pero quien lo trae puede ser el grave problema de su vida y a lo mejor con un poco de voluntad se puede solucionar y eso creo que forma parte de este aprendizaje. Y ahí la mediación en la Defensoría es fundamental, una de las patas, ¿no? Claro, una de nuestras áreas, te diría, muy activas, es nuestro centro de mediación comunitaria que ha desarrollado programas como el de la Universidad Barrial, formando facilitadores comunitarios, el de la mediación escolar este año, y realmente, ha dado grandes resultados la mediación como un método alternativo de solución de conflictos. Veía aquí en tu Instagram, porque lo posteaste hace 2 horas, con jueces Guadaña y compañía en esto de la... Ex juez del Observatorio de la Cohesión Social y Convivencia Ciudadana, un poco lo que decías recién de la mediación. ¿Cómo ha sido un poco esa experiencia? Esa experiencia es una experiencia muy interesante porque surge a partir de una idea que trae Rolando justamente a la Defensoría, que empezamos a imaginarnos este observatorio de la cohesión social, entendiendo la cohesión no como algo que homogeneice, ¿no? Algo sino como algo que en la diferencia podamos convivir y de manera pacífica, como un método de construcción de la paz. Y realmente ha sido una experiencia muy valiosa porque a través de este observatorio podemos escuchar muchas voces, ver distintas visiones y empezar a ayudar en lo que es la articulación, porque nos encontramos con muchos actores en el territorio que están haciendo los mismos esfuerzos para solucionar a veces los mismos problemas. Poder coordinar y encauzar estas situaciones optimizando. No me gusta utilizar la palabra eficientizar porque creo que en las cuestiones que tienen que ver con los sentires y el tema de las relaciones humanas, creo que no hay que usar ese término. Me parece que hay que humanizarlo y decir cómo estas personas en el territorio trabajan para mejorar esa interacción humana que nos hace participar en la sociedad, ser más participativos y sin duda esa participación nos hace ser una sociedad mejor. Y potenciar la cantidad de herramientas que hay a disposición, institucionalmente, ¿no? Trabajar íntegramente. Cantidades de asociaciones, de personas que están haciendo un esfuerzo todos los días de manera desinteresada, tampoco, digamos, con un interés genuino, porque esto es decir también de manera desinteresada, ¿no? Es como quitarle el interés a lo que hacen. Yo digo que estas personas que trabajan en la sociedad lo hacen con un interés genuino, que es el de que nos vaya mejor a todos. Esto es importante, porque no es que no tengan interés. El interés, fíjense, es tan importante que no lo hacen solamente pensando en ellos, lo hacen pensando en toda la comunidad. Y nos ayudan a todos y nosotros muchas veces tenemos invisibilizada a esa persona que sale a repartir juguetes en Navidad, esa persona que sostiene una copa de leche, esa persona que escucha al vecino que tiene un problema, que muchas veces lo trae a la Defensoría o lo lleva directamente al órgano estatal, que son infinita cantidad que hacen silenciosamente de esta sociedad una sociedad mejor. Viendo que, bueno, aquí en Río Cuarto el defensor tiene un rol muy activo, ¿no? De arriba en su tiempo, el propio Juan Manuel Llamosa. ¿En otras ciudades ves el rol del defensor como de un rol activo o simplemente es una figura que está por mandato constitucional? Mira, hay de todo, hay de todo. Hay ciudades donde el rol es muy activo,
por citar alguna de ellas, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene muchos defensores que tienen un rol muy, muy activo. En la misma ciudad de Córdoba tenemos la defensora de Villa María, el defensor de Villanueva, bueno, en La Falda tenemos defensor, Corral de Busto. Tienen roles muy activos en nuestra provincia porque es una provincia que tiene la municipalización como digamos, un gran valor, como un gran valor. Bueno, en otras ciudades cuesta más porque muchas veces el acceso a temas presupuestarios es mucho más difícil, son instituciones más jóvenes, nosotros somos una de las instituciones más viejas, más antiguas de nuestro país. Creo que los roles, pero todas las personas que van ocupando este espacio le dan su impronta, buscan desarrollar programas dentro de la sociedad para concientizar sobre derechos. Creo que son caminos que se van recorriendo y se van trazando en distintas líneas, pero con un mismo objetivo, que es defender los derechos de las personas. ¿Cuántos años más te proyectas como defensor? No, mira, Paula. ¿Cuántos años hace que estás como defensor? Termino los primeros días de octubre del año que viene, que ya uno habla del año que viene, en estas épocas ya está. Sí. Y las proyecciones, las proyecciones como no dependen absolutamente de uno. Bueno, va atado a la elección también. Pero además dependen de estructuras, dependen de estructuras que no existen además. Porque tiene que haber una elección, se tiene que nombrar un consejo deliberante, ese consejo deliberante se tiene que asumir, porque muchas veces ni siquiera asume todo. Pero si no dependieras de ninguna de todas esas cuestiones, digo, Ismael Rins, vos en lo personal, disfrutando lo que haces como me decías recién, ¿cuánto te proyectas haciendo esto y hacia dónde te imaginas virar? Me proyecto claramente hasta octubre del año que viene. No tengo otro margen para proyectarme mucho más que eso, porque te digo, Paula, sería hasta un poco responsable de mi parte. Y en esto, cuando uno ejerce este cargo, lo tiene que hacer lo más institucionalmente posible, tratando de despojarse de cualquier tema, digamos, personal en cuanto a las proyecciones, porque si no, te mareas en 2 minutos, te perdés y no termina una cosa que ya la está queriendo empezar de nuevo. Entonces, para mí, lo central es terminar. Y una vez que terminemos, veremos qué nos depara la política, la actividad privada también, y ya veremos cuál es la situación en la que nos encontramos. Digamos, la verdad, no puedo ni me permito en lo personal tener proyecciones más allá del fin de una gestión que quiero terminarla bien. Pero con tu experiencia, ¿te imaginas en el observatorio, en las reuniones, por ejemplo? Sí, me imagino que ya un poco como decía, que este sentir, esta situación que uno lo ha atravesado estos 4 años, lo van a hacer participar dentro de espacios que tengan que ver con la defensa de derechos, más allá que esté ligado o no a la cuestión política, desde la sociedad civil, participando seguramente, Pablo, si en ese sentido me proyecto participando de espacios que estén vinculados a la defensa de los derechos de las personas. ¿Hay algún trabajo de la Defensoría en las elecciones? Sí, estamos trabajando con la Junta Electoral. Hemos hecho algunas... Bueno, ahí está Rolando también. Ahí está Rolando también. Hemos hecho algunas recomendaciones en torno a cuestiones que para nosotros son centrales, porque además es el cumplimiento de lo que dice nuestra Carta Orgánica. Una que es vinculada a que las personas puedan ejercer el sufragio dentro del colegio del radio de su barrio. ¿Esto qué evita? Evita una situación al que se ven sometidas muchas de las personas, que es el acarreo en la política, ¿no? Que si vos podés ir a votar al colegio que te queda cerca, no hace falta que nadie te ofrezca llevarte. Eso por un lado. Por otro lado, un tema central que es la accesibilidad de los colegios. Absolutamente. Colegios viejos. Exacto. Nosotros tenemos colegios nuevos que son sumamente accesibles, que están puestos en los barrios de nuestra ciudad, que pueden ser utilizados perfectamente para que todas las personas ejercen el sufragio en igualdad de condiciones. Bueno, yo voto en el normal y ya de arranque tenés una escalinata, claro, 3 escalones, y después tenés otro más. Ponerse en el lugar del otro, esto es un poco aquella persona con discapacidad que va a votar. Claro, puede, en el normal, por ejemplo, puede, pero para ejercer ese derecho tiene que hacer una serie de maniobras que las personas que no tienen discapacidad no las tienen que hacer. Entonces, lo que nosotros esperamos es que se pueda llegar
a una situación en Río Cuarto donde todos tengamos las mismas condiciones para ejercer derecho, es decir, llegar por nuestros propios medios al cuarto oscuro, el lugar donde vamos a emitir el sufragio. Creo que hay colegios, vuelvo a insistir, pero además evite el amontonamiento de tráfico que en el centro todos lo vemos, parece mentira que año tras año se repita ese caos en la calle Baigorria. Claro, bueno, tremendo, sí, pero sí, sí. tremendo, terrible. No hay lugar para estacionar, la gente se amontona cuando podemos sacar, y además me parece que hasta es un acto de justicia que lo podemos sacar a eso, a toda la ciudad, que no se concentre en el centro. Tenemos como esa cosa los riocuartenses de concentrarnos, ¿no? De poderlo sacar para que también haya movimiento en toda la ciudad, ¿no? Bueno, Ismael, muchas gracias por visitarnos. Por favor. Un feliz Feliz 2020. Que terminen bien este... ¿Algún deseo para compartir? Mira, el deseo es siempre que el año que viene sea un año mejor que este, que nuestros sueños y nuestros anhelos no queden ahí, que tengamos la posibilidad de poder llevarlo adelante y que se puedan cumplir los sueños de todos y de todas. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Gracias por venir.